Listo. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, ¿no? El tema del día de hoy es hablar del impuesto a la renta. Todo lo que es personas naturales concentradas en los tres regímenes que existen, ¿no? El primero voy a abordar el tema del RIMPE, segundo voy a abordar el régimen agropecuario y tercero hablaremos un poquito del régimen general. Así que cualquier inquietud que ustedes tengan, simplemente alzan la manito o escriben en el chat y yo les voy ayudando. Igual esperemos que la página del SRI nos permita conversar bastante con ustedes porque a esta hora, bueno, ya sabe estar un poquito mejor, pero veamos que no nos falle, ¿ya? Cualquier material que ustedes van viendo que yo voy activando y indicándoles, yo les paso al final de la capacitación. Si algo se me escapa o algo pasa, no hay problema. Nos escriben a través de más consultores y yo les paso todo el material que pueda servirles para su declaración. Entonces, empecemos con el tema de los plazos. En el tema de los plazos, tenemos aquí que casi se mantiene. Sociedades en abril. Sí, bueno, obviamente ahí Tito nos dice que tenemos por ahí algunos cursos presenciales o virtuales de cierre fiscal de sociedades, pero se mantienen en abril, así que en abril usted tiene que presentarle al SRI, independientemente del régimen esté, y de seguro también a la super de compañías. El punto 2 es el único que cambió. O sea, si usted tiene en su cartera de clientes RIMPE emprendedor, ¿sí? Se puede hacer hasta mayo, ¿sí? Hasta mayo. Inclusive si usted hace en este momento la declaración y le sale un impuesto a pagar, ese comprobante emprendedores, porque los negocios populares del año anterior también presentaron en mayo. Y por último, el que nos preocupa un poquito más es el régimen general persona natural, ¿sí? Que es en marzo. Entonces, como usted ve, las preocupaciones del contador mantienen. La página del SRI, veo que desde la semana anterior cada vez está peor. Sí, esperemos que, por ejemplo, a esta hora mejore, pero yo en la mañana intenté consultar, hacer una declaración y no valía. Entonces ahí lastimosamente nos tocará hacer en horarios no habituales, en días no habituales para ir cumpliendo con esta declaración y obviamente siempre oportuno el curso de más consultores en sentido de hablar del impuesto a la renta. Estamos ahorita 24 de febrero y los primeros vencimientos empiezan el 10 de marzo, pero no espere a ese día, porque si hoy día lunes 24 de febrero está como está la página del SRI, imagínense en cómo estará en los siguientes días y los inicios de marzo. ¿Ya? Entonces, en los plazos lo miren. Hablemos del RIMPE, ¿no? Ahorita, si usted tiene consultas del RIMPE, empiece a escribir, empiece a detallar cualquier inquietud que usted tenga sobre el RIMPE, negocio popular, emprendedor, si tuvo más de 300.000, ¿qué pasa? Si tiene otras actividades, ¿qué pasa? Si a medio año actualizó el RU, ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a conversar mucho del RIMPE emprendedor, siquiera durante unos 30 minutos, un poquito más en esta capacitación. ¿Qué pasa con los negocios populares? Ya, los negocios populares, yo he recibido algunas inquietudes que dicen, pero siempre les perdonan los $60, ¿no? Y es cierto, ¿no? Sí, por aquí debe estar. En el tema de los $60, ¿no? Siempre les perdonan. Sí, siempre les han perdonado. O sea, año 2022 y año 2023, si usted no pagó los $60 o no declaró el negocio popular de renta 22 y renta 23, ahorita usted tiene que hacer la declaración y hay una pregunta que le dice acójase a la ley de alivio financiero y usted no paga los 60, ¿sí? Pero eso se refiere a 2022 y 2023. En el año 2024, hasta la fecha, no existe ninguna disposición contraria. Es decir, que usted tiene que hacer la declaración del impuesto a la renta del negocio popular hasta el mes de mayo, ¿sí? Si lo puede hacer ahorita, el formulario ya lo recibe. Y lo importante de aquí o el cambio es que apareció esta tablita. Esta tablita no existía antes, ¿sí? Entonces ahora si usted tiene entre 0 y $2.500, no va a pagar nada. Entre 2.500 y 5.000 paga $5. Entre 5.000 y 10.000 paga 15. Y entre 10.000 y 15.000 paga 35. ¿Sí? Y entre 15.000 y 20.000 recién paga los 60. Esta tabla también aplica para los emprendedores, sean naturales o sociedades, hasta $20.000. Entonces, aquí usted ya se podrá imaginar cuál es el primer cambio que va a haber en la declaración de este tipo de contribuyentes, que en alguna parte del formulario usted tiene que poner los ingresos, ¿sí? Si yo tuve 1.000 de ingresos porque tengo una tienda,
Eso debe poner para que el sistema le calcule $0. Y lo importante es que haga hasta mayo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, usted no hace en mayo, para junio, julio, el SRI empieza a notificar electrónicamente y le multa con otros 60 si no usted ni siquiera vio esa notificación. Y esos $60 o las sanciones que emite el SRI por no haber presentado declaraciones, no hay quien le salve. ¿Sí? Entonces, pese a que le perdonaron 2022 y 2023, yo he tenido muchos clientes que me dicen, pero aquí aparece que debo $60 y eso es por no haber hecho la declaración. Entonces ahora usted, como estamos recibiendo aquí el curso en Mac Consultores, va a hacer su declaración y tiene que registrar, ¿no es cierto? Y claro, aquí Mari Lema dice, se detalla las compras y ventas del negocio popular, obligado a las ventas, porque si usted no detalla las ventas, el sistema, ¿cómo le va a reconocer qué valor de cuota paga? ¿El valor de las compras se declara? Sí, sí se debe declarar, pero no tiene una influencia, ¿no? O sea, no influye en nada en el tema RIN. Entonces, para ello, como ahorita empezamos con los negocios populares, déjenme ver qué tal nos va en el sistema, si no, obviamente yo tengo capturadas las pantallas por, por precaución en, en un archivito que yo tengo, yo les puedo pasar, pero veamos qué tan bien o mal nos va. Si es que empieza a generarse un poquito de lentitud, yo ya tengo capturadas las pantallas en otro lado. Mm, Está un poquito lento. Bueno, veamos. Ya. Entonces, empezamos con el negocio popular, vamos al emprendedor, vamos al agropecuario y vamos al general, ¿no? Parece que a esta hora ya empieza a trabajar el pobre contador, ¿no es cierto? Todo el día para el SRI no hacemos nada. Sí, yo ahora lo sufro desde el otro lado. Sí, y de gana voy a perder tiempo aquí y les voy a empezar a compartir un documento que yo tengo aquí en el que ya tuve capturada las pantallitas para precautelar que no pase lo que va a pasar en este momento, ¿sí? Entonces, el negocio popular o el emprendedor en algún lado tiene que poner el valor de los ingresos. ¿Y por qué le digo en algún lado? Porque eh, uno que empecé a hacer yo unos ciertos cálculos y unos ciertos temas y aparecía de que en unos casos salía una pregunta y en otros casos salía otra cosa. O sea, así estaba. Entonces, déjenme ubicarle dónde está la pregunta y vamos conversando. Por ahí, si tienen preguntas, veo que hay de la contravención, ¿no? Alguien me está preguntando algo sobre las contravenciones. Ya, las contravenciones justo son las multas que les decía. ¿Cómo funciona? Usted tiene que hacer una declaración. Si usted tiene que hacer una declaración, tratémoslo así. Y la declaración no hace. Y el SRI le notifica y le dice, oiga, en 5 días, por favor, haga su declaración. Pero ese documento le llegó al portal, al buzón, y usted ni siquiera vio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le van a multar sin que usted se dé cuenta. ¿Y cómo usted se da cuenta? Cuando abre el sistema y aparece una obligación vencida, ¿sí? Y si alguien me dice esos $60 de multa o los 120 o los 180 que le puse, ¿cómo yo justifico? No hay forma. O sea, ¿por qué primero dentro de los primeros 20 días usted puede poner un reclamo? Pero en el reclamo, como un abogado, digámoslo así, le van a preguntar, ¿y qué va a argumentar? El único argumento va a decir, no vi la notificación. Eso no es argumento. Así que por eso les digo que independientemente declaren en cero, paguen impuestos, no paguen impuestos, ustedes tienen que siempre cumplir con las obligaciones de acuerdo a las fechas establecidas. ¿De acuerdo? Ya, entonces, aquí están las preguntas. Como ya les capturé, por si acaso, ¿no? Por si acaso, ya. Entonces, abramos ahora sí la página, ya les atiendo las preguntas. Entonces, primer tema. eh, Hay una pregunta que está por aquí, esta de aquí. Le voy a bajar en orden porque son apuntes de otro tema que estaba conversando en la mañana, ¿ya? Aquí, ya después les voy llenando, ¿no? Aquí dice, para el periodo fiscal a declarar se encuentra sujeto al régimen RIM, que ustedes están viendo, ¿no? Y prácticamente está ya premarcado. Eso significa que este contribuyente estaba en el RIM, ¿ya? Y voy capturando y paso a otro lado mejor los documentos para que no se confundan. Entonces, en algunos casos, ¿sí? En algunos casos que yo personalmente he hecho, aparece esta nueva pregunta. Le han efectuado retenciones, pero aparece esto, vean. Registre el valor de los ingresos régimen RIM. Registre el valor de gastos régimen RIM. Eso dentro de las preguntas de perfilamiento.
Entro, bueno, ahí, no creo que va a valer. Entro en las preguntas de perfilamiento, le salen estas preguntas. Estas preguntas no había. Entonces, obviamente, siendo usted RIMPE Negocio Popular o RIMPE Emprendedor, si le aparecen estas preguntas, usted simplemente va a poner aquí el valor de los ingresos y el valor de los gastos, como alguien me preguntaba. ¿Cuál es el dato más importante? Siempre va a ser el de los ingresos, porque de los ingresos usted calcula el impuesto. Ahora, si usted me dice, no me aparecieron las preguntas, yo he tenido casos, por eso le comento. Ya, si no le sale estas preguntas de perfilamiento, usted abre el formulario completo y va a buscar el casillero 765, ¿no? Por aquí le tengo capturado. Ejemplo, ¿no es cierto? Al abrir el formulario, ¿sí? Al abrir el formulario, usted va a tener que declarar, por ejemplo, en este caso, si ustedes ven aquí, ingresos por las actividades empresariales. Este es un contribuyente que dice que tiene sus ingresos de 16,000 y sus gastos de 5,000. Entonces yo le voy a registrar en el 611, ¿sí? Ingresos y gastos. Pero el mismo valor tiene que aparecer en cualquiera de los dos casos, sea o no sea con la pregunta inicial, tiene que aparecer en el 765 y 766. Entonces aquí, el primer tip que usted va a tener es que el ajuste para declarar el RIMPE, ¿sí? Para declarar el RIMPE, tiene que ser en el casillero 765. Recuerde que el formulario está estructurado de esta manera, que primero usted debe buscar los ingresos de acuerdo a su actividad. En este ejemplo es una tienda, es una actividad empresarial. Pero para saber y que el sistema le calcule correctamente el impuesto, usted tiene que ajustarle en los casilleros que digan RIMPE, 765, 766. Y para que se le habiliten esos casilleros, debe estar marcada la pregunta que usted sí fue RIMPE. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia cuando le sale esta pregunta de aquí? Simplemente que esta pregunta usted le llena y automáticamente va a estar lleno el 765 y 766. Así de sencillo. Y con eso, el sistema, ¿qué le va a decir? En este caso es $16,000. ¿Cuánto le va a generar de impuesto? 60. Si yo pongo 3,000, me va a generar $5. ¿Cuál va a ser otro casillero que usted tiene que tomar en cuenta? Eh, Aquí, el 128, para que no se funda, aquí le voy a poner, ¿no? Este también tenía capturado para el ejemplo para ustedes. Sí, perdón. Le capturo otra vez. ¿Sí? El 128 va a decir que usted es negocio popular. Y como es usted negocio popular, aquí le va a salir el pago de $15. Ah, bueno, aquí la base imponible está a 6,000 por algún otro dato que incluí cuando cogí el ejemplo. Pero recuerde que la base imponible es sobre los ingresos, es sobre los 16,000. Así se declara el RIMPE negocio popular. El RIMPE emprendedor casi es lo mismo, ya vamos a notar una diferencia, ¿no? Pero vamos a ir en orden, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, veo ahí cuatro, veamos qué me dice. Mari Lema dice, ¿se detalla las compras y ventas del negocio popular? Bajo la estructura del formulario, Mari, sí. ¿Cuál es el dato que no debe olvidarse? Los ingresos, ¿sí? Dice, Marle, tengo un RIMPE popular con una contravención de $60. Ya pagamos, bien pagado, porque si no, le van a seguir molestando. No hay forma de decirle que no. Dice el contribuyente régimen general, ese le vamos a guardar para cuando entremos al régimen general. Soy la y me vuelve a hacer la pregunta cuando empecemos con el régimen general. Dice Delia Galarza, habla de los gastos personales. ¿Sí? También le vamos a guardar la pregunta para ir en orden. Si me olvido, me dicen, oiga, tengo una pregunta pendiente. En el anexo de gastos personales, ¿por qué atiendo esa pregunta? Porque si usted está haciendo de un RIMPE, o de un negocio popular, no sirve. Entonces, no haga. ¿Sí? Si usted declara del contribuyente RIMPE emprendedor o RIMPE negocio popular, le repito, no haga el anexo porque no le sirve. Ese solo le va a servir para los contribuyentes que están en el régimen general. ¿De acuerdo? Mercy dice, buenas tardes, una consulta. Si en el 2024 fue negocio popular, pero en noviembre aumentó una actividad y en diciembre pasó al régimen general. ¿Sí? ¿Cómo sería la declaración? En ese caso, sí sería una declaración mixta. ¿Qué significa declaración mixta? Que de enero a noviembre pagaría como negocio popular y lo de diciembre pagaría como general. Sí, ese podría ser uno de los pocos casos en donde yo pago
en dos regímenes, específicamente porque yo asumo que en diciembre esta persona puso una actividad de transporte, una actividad de arriendos, ¿sí? Entonces se hace de forma diferente. Entonces, bajo esa pregunta, ¿no es cierto? Bajo esa pregunta, importante el ejemplo, yo, por ejemplo, aquí pongo 30.000, digamos, $30.000 en el 611, pero en el 765 solo pongo 25.000. ¿Por qué? Porque los 25.000 tributan como RIP. Entonces, ahí justo es el ejemplo de ajuste. En este caso es 16 porque estoy trabajando donde está solo un ejemplo de RIMPE, pero en el ejemplo de la persona que me preguntó, sí podría ver que en el 611 esté 30.000 y en el 765 esté 25.000. No hay ningún problema porque usted pasó eso, ¿sí? Vamos en orden, para no confundirme, porque si empiezo a atender las preguntas de transporte, me paso y me cambio, ¿no? Solo guárdeme esas consultas para cuando empecemos al régimen general, ¿de acuerdo? Ya, entonces, ese primer tema. ¿Qué más en el RIMPE? Recuerde que el negocio popular ya quedamos en que va a pagar esta tablita, ¿sí? Y el dato importante es el dato de los ingresos. Y el dato de compras es un dato que hay que declarar, pero es informativo. En cambio, en el tema emprendedor, ¿qué pasa con el tema de los emprendedores? En el tema de los emprendedores no ha cambiado nada, ¿sí? El impuesto se sigue pagando sobre las ventas, ¿sí? Aquí no importa si usted perdió o usted ganó poquito o ganó bastante. El RIMPE emprendedor se paga sobre los ingresos. Yo siempre les hago una pregunta, ¿no es cierto? Una pregunta que inclusive a veces ahí le digo al doctor Tito que en el siguiente curso les den un descuento. Yo les pregunto, ¿qué se puede descontar el RIMPE emprendedor para pagar menos? Exceptuando obviamente el tema de las retenciones, porque está ahí en la pantalla. ¿Qué puedo yo descontarme para pagar menos en el RIMPE emprendedor? Y ahí les dejo ahí la pregunta para ver qué, qué nos comentan y a ver si se ganan el descuento para el siguiente curso. ¿Sí? Pero si vamos al cálculo, vean, por ejemplo, aquí está la tabla del RIMPE emprendedor. ¿Sí? Yo tengo una señora que le ayudo aquí en Ambato, que ella vende computadoras. Entonces, el rango de ventas de ella siempre está entre 90.000 y $80.000. ¿Sí? Ese es el rango que ha mantenido siempre. Entonces, la señora siempre me pregunta, oiga, Israel, ¿y cuánto pago? Y yo le digo, ahora en la mañana no le dije, le digo, ya, paga lo mismo. ¿Por qué paga lo mismo? Porque no ha cambiado en nada. ¿Sí? El RIMP emprendedor, esta tabla que ustedes ven desde los 20.000 hasta los 300.000, no ha cambiado nada, ¿sí? Entonces, si yo hago el ejemplo a la señora y en la mañana me llamaba y me decía, oiga, Israel, ya tiene hecho a media mi declaración de impuesto a la renta, le digo, más o menos, le digo, ¿sí? ¿Y cuánto de ingresos tuve? Era clarito, me acuerdo, 85.600, ¿sí? Entonces, ¿cuánto pago? Me decía. Entonces yo le decía rápido, ¿no? Porque no valía la página del SRI, le multiplicaba por el 1,50% y más 772. Yo le decía, usted más o menos paga el 1%, le decía. Sí, porque ese es más o menos el valor que me da, $831. Y ella me decía, oiga, pero el otro año pagué lo mismo. Digo, sí. ¿Y en el 2022 pagué lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque la tabla del RIMP emprendedor no ha cambiado en absolutamente nada. ¿Sí? Y ahí yo quiero decirle a esta chica, a esta señora, pagas menos. Ella me dice, ve ahí, ¿cómo pago menos? Entonces yo le digo, ya le voy a revisar las retenciones. Y las retenciones tiene 400. ¿Cuánto le tocaría pagar a mayo? $431. Y ella me dijo, la pregunta que les paso a ustedes, oiga, descuénteme algo más a de valer, algo más, deme descontando, me decía la señora, muy sincera. Yo le decía, déjeme revisar. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué reviso para que esta persona, RIMPA emprendedor, que tiene como 85.000 de ingresos, le calculé el impuesto, 830. Ya me bajé las retenciones, tiene 400. ¿En cuánto le queda? 430 a pagar. Y me decía, oiga, ¿y algo más ha de valer? Pues ahí les paso la pregunta, ¿qué más puedo descontarle a ella para pagar menos? ¿Ya? Pero, quedamos en, veamos qué me dice. Marle, ahí le podemos anotar, ahí al doctor Tito le vamos a decir que se gane un descuentito, ¿no? ¿Qué le podemos descontar? Bueno, no es como tal el incremento de empleados, sino más bien lo que le podemos descontar es un crédito tributario por mantener el empleo en el último trimestre del año. Eso sí vale.
Dice Axel Almach, en el RIMP emprendedor los gastos personales no vale. Eso no vale. Y la ley de alivio financiero, justa es la respuesta también que ya nos dio Marle y se le adelantó un poquito. Sí, ese análisis sí puedo hacer en este momento para hacerle pagar menos de los $431. ¿Depende de qué? De que la señora haya mantenido su nómina igualita en los primeros meses. Después Karina me dice, gastos, sueldos aportados al IES. Karina, eso sí vale, pero para el 2025, no para el 24. ¿Sí? Para el 25 y exclusivamente para el tema negocio popular, ¿sí? No vale para el 24, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí Marle nos dio la idea y Axel nos completó con el término que es la ley de alivio financiero. De ahí, por ahí, tercera edad, aquí también tenía otra cosa. ¿Qué más puedo bajar? Aquí pongamos. Esos 3 puntos yo podría bajar. Si usted es sin fin de lucro, bájala sin fin de lucro, porque ahí no paga renta. La rebaja de tercera edad y discapacidad también sirve, ¿no? Porque obviamente este señor Rimpe puede haber sido más de 65 años o ser discapacitado. Y lo que nos mencionan los compañeros, el tema del crédito tributario por la ley de alivio financiero, que eso sí es exclusivo, exclusivo 2024. Y ya vamos a calcularle más adelante, porque ese crédito, la verdad, sirve para cualquier régimen. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, dice, ¿qué le sería actualizado? Dice que en el año 2024 ha estado como emprendedor, pero a octubre le baja negocio popular. De igual, la forma es una declaración mixta. En este caso no sería mixta, Mercy, porque está dentro del mismo régimen. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Si es que estaba un contribuyente como emprendedor, aparentemente pagaba esta tabla, pero dice que es negocio popular, paga esta tabla. Entonces, mejor más bien mi pregunta para Mercy, y que nos puede servir para el ejemplo, es ¿cuánto te ventas tú? O sea, al final de cuentas, la categorización de ser negocio popular o emprendedor no influye en temas de pago de impuesto a la renta porque lo que influye son los ingresos. Pues, por ejemplo, si tiene 4.000 en ventas, quiere decir que este señor pagará $5. Así de sencillo. Paga $5 porque pese a que era emprendedor y terminó como negocio popular, a mí lo que me interesa es tener el dato de los ingresos, ¿sí? Que en este caso sería los $4.000. Recuerden que ha habido algunas preguntas del transporte y antes que me confundo, se me vaya la idea, recuerde que el único transporte que puede ser RIMPE es del taxi, ¿sí? No se olviden. En el año 2024, si la persona estuvo como taxi, el amarillo, él sí pudo haber sido negocio popular o emprendedor y tributa en función de lo que hemos conversado en esta tarde. ¿De acuerdo? Ahora, antes que pasen, ¿no? Porque yo quiero resaltarles algunos cambios. Este cambio, por ejemplo, fíjese, ¿qué dice aquí? Dice, si al finalizar el ejercicio, si al finalizar, le voy a capturar porque esto a veces en la mañana concreté un casito y era un igualito y chuti no sabía cómo entenderle. Yo les voy a poner el ejemplo, pero tal cual. Este señor re- vende cabinas de camiones, de esos camiones pequeños. Entonces, este señor en el año 2024 fue RIMPE, ¿sí? ¿Y qué régimen fue emprendedor? Entonces, en la mañana, como es medio amigo, me llama y me dice, oye, no, necesito que me ayudes declarando el impuesto a las rentas, me da la clave y sin mentirles, estaba así, ingresos 460.000 y gastos tenía 250.000. ¿De acuerdo? Así está. Tal cual como ustedes ven en pantalla. Así está. Entonces, él me decía, ¿cómo pago el impuesto? Considerando que es RIMPE. Entonces, yo les hago la pregunta a ustedes. Este señor era RIMPE año 2024, pero termina con esos datos. La pregunta es, la pregunta, ¿no es cierto? Caso A, ¿paga como emprendedor? O caso B, paga como general. ¿Qué dicen? Les puede pasar mañana esto, ¿sí? ¿Cómo le hacemos pagar a este señor con estos datos? Caso B, mixto. Caso B. ¿Por qué? Porque vamos a leer la norma que les pongo. Dice, si al cierre del ejercicio el contribuyente hubiera tenido ingresos brutos superiores a los 300.000,
deberá declarar y pagar el impuesto a la renta conforme lo dispuesto en el régimen general. ¿Sí? Se cayó como condorito. Fíjese en cuánto tiene de utilidad. Tiene de utilidad esto, $210,000. Calculen el impuesto a la renta, digamos que le calculan un 28%, $58,000. Les hago otra pregunta. ¿Qué hacemos con estos señores para ayudarle? Porque $58,000 no tienen. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Asesorarles. Pagar como emprendedor no vale, no vale. Si me dice alguien, yo quiero pagar como emprendedor, claro, pagar vale, ¿no? Hacer la declaración vale. No le ajusto en el RIMPE y se acabó. Pero ¿qué hago con este señor? En la mañana estuve reunido con este señor de las cabinas, amigo mío, $58,000. La esposa casi se pone a llorar y me decía, oiga, usted trabajó casi 20 años en el SRI, deme solución. Y les paso a ustedes la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hago en este caso en donde este contribuyente presente estos datos? Cuéntenme. Ya. Mientras ustedes me cuentan, el otro caso que les quería también comentar es que se acuerdan del famoso pago régimen mixto, que bueno, por ahí Marisela me parece que era que tenía un caso. Ese es un caso aislado, por decirlo así. Pero qué tal que yo, por ejemplo, aquí tenemos a Tito Mayorga, ¿no es cierto? El, el duro de Mac Consultores, ¿sí? Entonces, en el año 2024 él, como deben saber, en su RUC tiene servicios profesionales, ¿sí? Servicios profesionales. Y aparte de eso, también en su RUC tiene un local de comida, ¿sí? De comida eh, sana, ¿sí? Tiene acá, por Angambato, tiene un local en un mall, real. Entonces, Tito viene a donde vino y me dice, oye, ¿qué régimen soy en el año 2024? Y yo les pregunto, ¿qué régimen es este ejemplo en que tiene un local de comida y servicios profesionales año 2024? ¿Qué régimen era Tito Mayorga en el año 2024? ¿Por qué? Yo quiero hacerle la declaración en este momento con ustedes. ¿Qué opinan? Ya. Dice, se paga como, Axel nos dice, se paga sobre los 300,000 como emprendedor y la diferencia como general. Buena idea, pero no vale. Tiene que ser todo como general. Artículo 97.5. Artículo 97.5 de la ley de régimen, ¿no? Por eso les decía, no hay el pago de un régimen mixto, ¿ya? Y claro, aquí, ¿qué pasa con Tito Mayorga, no? Tito Mayorga me va a decir, es que los negocios populares, perdón, el servicio profesional siempre ha sido general y acá yo antes daba notas de venta, ¿ya? Entonces le vamos a decir, no, todo general, ¿sí? Por eso, cuando ustedes hagan su declaración del impuesto a la renta, olvídense de aplicar un régimen mixto. No hay un régimen mixto. O sea, como tal, no hay un régimen mixto, salvo los casos puntuales que me han preguntado. Pero Tito Mayorga tiene que declarar como régimen general. ¿Por qué? Porque en el año 2024 se derogó esa norma en que decía que el servicio profesional era general y por el local de comida yo soy negocio popular. No existe. Y ahorita Tito Mayorga me tiene que dar el dato de los ingresos, el dato de los gastos. Aquí yo que sé, tuvo 40,000, aquí tuvo 25,000, ¿sí? Digamos, de ejemplo, en todo y tiene una utilidad de 15. Entonces, sobre estos 15, el impuesto a la renta caerá como régimen general. Olvídense del régimen mixto, salvo el caso puntual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasó con el caso anterior, ¿no es cierto? Aquí lo único que podemos hacer de forma legal, porque ese es el objetivo, siempre para que no tengan problemas, no darles falsas expectativas, sino lo que la norma dice, ¿no? ¿Qué es lo que yo le dije en la mañana? Le dije, verás, Diego le dije, primero voy a revisar todo el 2024 tus compras, ¿sí? Primer punto, para ver si esto está bien declarado o no, porque yo no hice. Segundo, me parece que tiene una camioneta, la depreciación de la camioneta. Me dijo que también tenía tablas de amortización de ciertos créditos que hizo. También le pedí. Y también, obviamente, todo lo que es el IES, porque él tiene dos.
empleados. ¿Y qué también le dije? Gastos personales. ¿Sí? ¿Por qué gastos personales? ¿Por qué? Porque los gastos personales también, obviamente, entrarían para este señor. Y también por ahí le dije algún beneficio tributario de sociedad conyugal, pero en este caso no aplica. Pero no es que le pago una parte como RIMPE, otra parte como general, o todo como RIMPE, no. Este señor paga como general año 2024 porque aquí está la norma, ¿sí? Y Tito, también olvídese del régimen mixto. ¿Por qué? Porque el régimen mixto no aplica en este caso particular, ¿sí? En otras palabras, ¿quién paga como general? Sí, o dos cosas, ¿no? ¿Quién paga como RIMPE? Paga como RIMPE solo quien tiene actividades incluyentes, es decir, tiene la tienda, tiene el local, tiene el café internet, tiene la ferretería, tiene servicios diversos, ¿sí? Tiene cualquier otra actividad comercial, es RIMPE. Pero ¿quién salió del RIMPE año 2024? Por tener arriendos, por tener transporte, excepto taxis, ¿no? Excepto taxis. Por ser comisionista, por ser profesional, por ser artesano, ¿sí? ¿Por qué más? Por ser productor de bienes con ICE, ¿sí? Estos señores salieron del RIMPE y por ende, impuesto a la renta 2024 pagarán como general. Aquí también podría entrar el taxi, ¿no? ¿Sí? Preguntas de actividades. ¿Qué actividades más tienen sus clientes? ¿Sí? Porque de seguro aquí en Mac Consultores siempre trabajamos con algunos profesionales que se dedican al tema de las declaraciones. ¿Alguna otra actividad que ustedes me digan, paga como RIPE o paga como general? Ahorita es la oportunidad para ir conversando de este tema. ¿Qué dicen? Correcto, ¿no es cierto? Dice, dice Tito Mayorga, ¿no es cierto? El Airbnb entra aquí. Airbnb. Pese a que estoy ya en el nivel, ni sé cuánto de inglés, soy malo todavía para el inglés, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí estamos. Airbnb también es RIMPE. Y a ellos les interesa hacer RIMPE. ¿Por qué? Porque no tienen mucho gasto que hablar, ¿no es cierto? Dice Marle, en el año anterior, en la renta 2023 superó los 300.000, ¿no es cierto? Ah, buena pregunta, ¿no es cierto? Aquí, actividades que en el impuesto a la renta 2023 superaron los 300.000. ¿Sí? Actividad que sea, ¿sí? Actividad que sea, es buena, actividad que sea, superaron los 300.000. En el año 2024 salieron del RIMPE y son régimen general, ¿sí? Lo mismo que le va a pasar a mi amigo, ¿verdad? Fíjese. Este señor en el año 2024 pagó como régimen general, pero le toca llevar contabilidad y ahorita es régimen general, ¿sí? Recuerda. Otro tema antes que se me vaya la idea, usted puede haber sido eh, el Airbnb, ¿no es cierto? Pero ahorita está como general. No importa lo que está ahorita. Usted tiene que liquidar el impuesto a la renta 2024 en el régimen que estuvo y considerando la ley. ¿Y por qué le digo esos dos puntos? Porque si usted fue RIMPE, como esa señora de las ventas de las computadoras, fue RIMPE, tiene que pagar como RIMPE. Ahora está en el régimen general, sí, porque ya le sacaron, ¿cierto? ¿Y por qué digo considerando la ley? Porque puede haber pasado lo que le pasó a este señor de las ventas de las cabinas, que era RIMPE, pero termina pagando como otro régimen. ¿De acuerdo? ¿Qué más me dice? ¿A qué le denomina servicios diversos? Primero, la actividad está así. Servicios diversos puede ser una persona, un chofer, por ejemplo. Puede ser un pasante. Puede ser una persona que no tiene título, ¿sí?
O sea, la actividad de servicios diversos es una que encaja en cualquier cosa. La otra vez era una señora que limpiaba. ¿Sí? No le han puesto la actividad de limpieza, le pusieron servicios diversos. ¿Sí? Es muy general. Pero ese servicios diversos sí es RIMPE. ¿De acuerdo? Porque no es profesional. Dice, la comida preparada en un restaurante grava IVA 0 o 15. ¿Sí? Primero, ya que estamos aquí en actividades, el restaurante, RIMPE, RIMPE. ¿Sí? Ahora, grava 0 o grava 12. Grava 0 solo cuando es negocio popular. ¿Sí? O cuando es artesano. ¿Sí? Y grava 15 cuando es emprendedor, cuando es general y obviamente no es artesano. Entonces, este restaurante podría estar en cualquiera de los regímenes. ¿Por qué? Porque el restaurante podría ser RIMPE, negocio popular o emprendedor. Y también podría ser artesano o también podría ser un local que venda más de 300.000. ¿Sí? Fíjense, ahí está. Entonces ahí estamos claros. ¿Cómo vamos a pagar nuestro impuesto a la renta en el régimen RIMPE o en el régimen general? ¿No es cierto? Primer régimen hablado. Ahora, como obviamente veo muchas preguntas del general, vámonos por ahí y le dejamos al último el agropecuario. ¿Ya? ¿Qué pasa con el general? El general, hablemos un poquito de este general. ¿Sí? Denme un segundito, ya les vuelvo a compartir. Al hablar del general, que tenía por ahí unas preguntas que no atendí al inicio, ahora vamos a regresar. Ya, entonces, fíjense en que el RIMPE, pese a que es un régimen que siempre les va a doler la cabeza, ¿no es cierto? Siempre les va a doler la cabeza, cada vez son menos. Si ustedes hacen un análisis, yo hice la otra vez, bueno, yo no es que hago muchas declaraciones de contribuyentes, pero como soy bien curioso, yo le decía a la chica que me ayuda en la mañana, le decía, ahorita, ¿cuántos rimpes tenemos? Y me decía, 5 creo. ¿Por qué? Porque toditos están en general. En el 22 tenía 30, en el 23 tenía 25. Entonces, cada vez van menorando. ¿Por qué? ¿Por qué menorando? Porque si estaban en RIMPE y tuvieron esas actividades que les menciono, son régimen general. Entonces, fíjense en que tiende como que a ser menos los contribuyentes RIMPE de contribuyentes que ustedes tengan varios años, ¿cierto? Ahora, régimen general, ¿qué pasa con el famoso régimen general? Este sí se paga sobre la utilidad, ¿no es cierto? Entonces aquí usted puede tener muchas actividades y ya vamos a hacer ejemplos. Es profesional, yo siempre pongo el ejemplo mío, ¿no? Yo estoy en régimen general porque soy asesor tributario y capacitador en línea. Entonces, la pregunta es, ¿qué gastos tengo yo, no? Ustedes ayúdenme en qué gastos pongo yo en mi renta, ¿sí? Y tal vez, como es un tema que más se utiliza, el tema del intelecto, son pocos. Pues la utilidad seguramente va a ser más alta, ¿no es cierto? Pero así se paga. O sea, yo para reflejar mi realidad tengo que tener mis ingresos, que serán mis facturas emitidas, ¿no es cierto? Menos los costos y gastos deducibles, ¿sí? Ahí aplico la tablita, ¿no? De entre el 0 y el 37%, que está un poquito más adelante, creo que está acá, déjenme ver. No, no le puse. Ya vamos hablando. Pero es la tablita del impuesto a la renta. Y aquí sí, ¿no? Alguien me decía, ¿y qué pasa con los gastos personales? Si es régimen general, haga el anexo de gastos personales. Capaz que se atrasó, pero haga, ¿sí? Haga. Porque ahí alguien me preguntaba, ¿no? Y ahí sí regreso, ¿no? Regreso para no quedarles debiendo nada. No quedaba, ¿dónde me quedé? Dice, por ejemplo, un transportista de bus interprovincial. Obviamente es régimen general. Dice, tienes 100.000 y 100.000 de ingresos y 83.000 de gastos. Le sale a pagar el impuesto a la renta más de 1.000, ¿sí? Bueno, ahí la pregunta como que quedó a medio, ¿no es cierto? ¿Pero qué puedo hacer para pagar menos? Gastos personales, ¿sí? Primera pregunta, gastos personales. Después dice, una pregunta, si hago el gasto, hago los gastos personales, ¿no me puedo coger el valor de la canasta básica? Ahí creo que estamos un poquito confundidos, ¿no? Ya hablamos de los gastos personales. ¿Dónde están los gastos personales? Ah, creo que tengo en un ejercicio que tengo por aquí. Ah, no, ya me he acordado. O sea, les tengo aquí otra presentación de los gastos personales y justo
se traigo aquí a colación, ¿sí? Justo es el material que les va a llegar a través de Consultores. Ahora, en los gastos personales, porque veo ciertas preguntas, voy a aclarar ese tema. Y ahí regreso al tema de los, ya, aquí. Aquí recuerden que pueden ustedes poner las actividades que ustedes consideran. Régimen general, puede ser un transportista, un profesional, el médico, el que tiene el bus, el camión, el tráiler, el que es artesano, el que vende más de 300.000, puede ser una ferretería que vende $1.000.000, que es persona natural, puede ser un empleado en relación de dependencia, puede ser un comisionista, puede ser un artesano. Todas las personas naturales, independientemente del monto de ingresos, el número de cargas, pueden acceder al tema de gastos personales. ¿Qué pasos deben seguir? Sí, y tal vez ahí esta parte les escribo en el chat. Paso uno, ¿qué tenemos que hacer? Registrar las cargas familiares en el SRI. Paso 2, hacer el anexo GP en línea. Y paso 3, hacer la declaración del impuesto a la renta. Hablando de régimen general, ¿sí? El que tiene una póliza, el que recibe dividendos, régimen general. Entonces, en el tema de los gastos personales y las canastas básicas, recuerde que primero hay un límite. ¿Cuál es el límite? Dice, valor menor entre los GP declarados y las cargas multiplicadas por las canastas básicas de acuerdo al siguiente cuadro. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, ustedes me dicen, y la otra vez yo estaba con una chica que es soltera, que es contadora, y me decía, oiga, quiero hacer rápido mi anexo. Yo seguí una maestría, y la maestría costó $6.000. Ya, pues con esa factura se acabó su anexo. ¿Por qué? Porque es soltera. ¿Cuánto necesita de gastos personales? $5.526, rebaja de $900, ¿sí? Si el transportista tiene $400.000 de ingresos, no importa el ingreso, más bien depende el número de cargas. O sea, si él me dice, vea, él tiene tres hijos, y tiene tres hijos, pero en el sistema solo le dejaron registrar dos, puede ser por la edad, por los ingresos, entonces dos cargas, el anexo hágale por 8.700, se acabó el asunto, no necesita más. ¿Por qué? Porque si usted pone 10.000, 15.000, 11.000, no le sirve para nada. Porque el anexo está destinado a que, en función de las cargas registradas, las cargas que estén en estado confirmado en el SRI, hagan el anexo. Y quieren ahorrar más tiempo. Yo quiero darles menos trabajo. ¿Sí? Antes de hacer esto, antes de hacer esos pasos que les di, ¿ustedes qué tienen que hacer? Vean el nivel de ingresos, ¿sí? Porque la otra vez pasaba de que un amigo igual me decía que trabajaba en una empresa pública, ¿sí? Le hago el ejemplo fácil. Y me decía, oiga, y es que yo tengo un sueldo de 1.200. Ese era el sueldo de él, 1.200. Entonces yo decía, ya, pues por 12, 14.000, ¿no es cierto? Y les restaba el gasto, que en este caso era el IES. Y ahí pagaban digamos que es una empresa pública y pagan el 11.40, hagámosle con privada para no confundir. Ya, cambiemos la empresa privada. Entonces yo le hacía el ejemplo rápido, ¿no? Porque son esos amigos que aparecen ahí y hasta explicarles un poco de líos. Pues yo decía, a ver, tiene de base imponible $13.000. $13.000 tiene de base imponible, ¿no es cierto? Entonces yo le hago el cálculo del impuesto a la renta, me voy con la tabla, ¿no? Me voy a la tabla, bueno, ahorita me voy un poco a inventar, ¿no? Pero más o menos era así. ¿Ya? Este señor tenía que pagar $56 de impuesto a la renta. Él no proyectó gastos personales, no sabe nada de eso. Entonces me decía, oye, haz algo para que no pague los 56. Yo decía, claro, podemos hacer el anexo de gastos personales. Entonces ya la pregunta del millón, yo les hago la pregunta del millón aquí. Aquí viene un 10% de descuento en el siguiente curso. ¿Cuánto de gastos personales necesita este señor? Pero exacto, no quiero el valor ni, ni que me digan nada. Yo quiero saber un valor exacto para saber que este señor no
no necesite más de gastos personales y yo le haga el anexo pero volando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y hay el otro caso que igual de otro amigo decía, tiene ingresos de 400.000, al de arriba mismo, tiene ingresos de 460.000, en gastos, bueno, ya llegó a los 300 con todo lo que le dije que busque, ¿de acuerdo? 300, sí. Llega su impuesto a la renta, bueno, en este caso, como repito, perdón, la base, sería la base de D, como 160, el impuesto a la renta igual ahorita por efectos de que el cálculo ese me da haciendo el sistema, tiene 44.800, ¿sí? Entonces, este señor, ¿qué pasa? Este señor es diferente. Ahí sí tengo que ver las cargas, ¿sí? ¿Cuántas cargas tiene? Dos. Entonces, el anexo GP, ¿por cuánto le voy a hacer? Por 8.700, ¿ya? ¿Y cuál es la rebaja que le voy a dar a este señor? La rebaja, en este caso, ¿cuál va a ser? El valor que esté aquí. La rebaja es, ¿dónde está? 1.563. Ahí sí no hay como más, ¿no? Eso es lo único que puedo darle a él, ¿sí? Y aquí sí tengo que hacer el registro de las dos cargas, esperando que el sistema me valide, y el anexo de todas las facturas que él tenga. Pero este señor no. Les pregunto cuánto de gastos personales le ponen. Dice, no están aprobados, sale pendiente por confirmar. Eso se soluciona de la siguiente manera, Mar. Tiene que entrar con la clave del papá o mamá y ahí mismo acepta. Y ahí sí se registra como carga. Tiene que sacarle clave. Si el papá o la mamá de esa persona no tiene clave, mañana 8 de la mañana vaya al SRI, le atienden rápido porque es de la tercera edad, saca la clave y con la clave entra a la parte de cargas familiares y le da a aceptar. Y ahí se le confirma. Y ahí haga el anexo. Dice, los papás sí pueden ser cargas para registrar si se puede hacer en línea o hacer en ventanilla. En línea directa. No, no visite el SRI, no gaste recursos de gana. Tiene que hacer con la clave. ¿De acuerdo? Dice, un docente, si el año anterior tiene ingresos de 10.000, no llega a la base imponible, no se haría el anexo ni la declaración. Correcto. ¿No necesita hacer la declaración? No. ¿Sí? Pero siempre y cuando los ingresos, ¿no? O sea, aquí hay un datito ahí importante. Para hacer la declaración del impuesto a la renta, la obligación es los ingresos brutos, los ingresos brutos deben superar los 11.902 ingresos brutos, no base, ¿sí? Y también no tener ingresos de más de dos fuentes para no declarar, para no hacer la declaración, ¿sí? ¿A qué me refiero? Puede ser que el señor que nos comenta la tiene 10.000 como profesional, pero está afiliado, le toca hacer. Tiene una póliza, le toca hacer, ¿sí? Pero es de ingresos brutos. Entonces es correcto el análisis, ¿no es cierto? El primer caso, así sea con $400 de gastos, no pagaría nada, ¿no es cierto? Ahí le hizo un cálculo rápido, 400, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la rebaja? El 18%. Pues por 400, hasta de más, ¿no es cierto? Ahí está. O sea, la solución que nos acaba de decir Axel es la correcta. En este caso, ¿qué es lo que yo hice? Le dije, oye, tienes un hijo, ¿no es cierto? ¿En qué escuela estudia? Tal me dio el nombre de la escuela aquí en Ambato. Le cogí todas las facturas, enviado el anexo. Rapidito. ¿Cuál es el valor exacto? El 18%. Pueden hacer regla de tres, ¿no? Y saquen el 18%. Tal vez mi invento puede haber sido 350, 300. Ya, 320. Para ser exactos, por ahí ven. Con 315, 316 más o menos. Ahí está. Con $316 de gastos personales, este señor no pagaba nada. Entonces, para que ahí no se preocupen si tiene un hijo, dos hijos, el papá, la mamá. En este caso de aquí, en el otro caso, el caso X, este caso sí necesito tener todas las cargas que pueda, que tenga legalmente y todos los anexos, todos los gastos que tenga. Pero aquí ahorren tiempo, ¿sí? Hagan ese cálculo. O sea, primero de su cliente vean cuánto va a pagar impuesto a la renta, porque yo tengo un amigo igual que me dice que él es carga, el hijo es carga y la suegra es carga y él trabaja en línea. Le digo, pero no eres carga, no es que ponle nomás.
Ya le digo, presta los sueldos de tu esposa y gana 2.000. Entonces, no necesita tres cargas, con una suficiente. Y como ahorita la página del SRI no se demora mucho en hacer, yo le hago así. Y este señor, como bien lo dice Axel, que me dio el dato, yo lo que hice es ponerle las facturas de la escuela y se acabó el anexo y se fue. Todos de acuerdo. Dice, si yo tuve ingresos 11.902, no hay que hacer la declaración, pero sí tengo retenciones en la fuente. ¿No? Es buena pregunta también, ¿no es cierto? Yo tengo, como me dice, tengo de ingresos 8.000, ¿no es cierto? ¿Debo hacer la declaración? No, pero dice que tiene retención y le retuvieron el 10%. Para pedir estos 800 y hacer en línea, ¿qué tiene que hacer? La declaración. ¿Sí? Entonces, viene por otra necesidad hacer la declaración. Haga la declaración. Todavía el sistema de lo que vi, y bueno, ahí podemos verificarle, no vale todavía pedir la devolución del impuesto a la renta. Todavía no valía. Hagamos una prueba. Veamos si es que me da opción de la devolución de impuesto a la renta. Claro, es materia de otro curso que hacemos aquí en MAC del tema de devoluciones, que habrá en su momento hacer. Pero para hacer esta devolución del caso de Mercy, no, todavía no vale, así que esperemos nomás, ojalá en marzo se habilite. Pero sí tiene que hacer la declaración para efectos de la devolución. ¿De acuerdo? ¿Qué otras preguntas les nace de gastos personales? ¿No? De gastos personales que estaba aquí. El registro de cargas familiares se hacen aquí. ¿Sí? Yo creo que varios de ustedes lo han hecho. Las únicas facturas que valen son de las cargas registradas. ¿Sí? ¿Cuáles son las cargas registradas? Por aquí lo tener. Papá, mamá, pero siempre y cuando no tengan ingresos, dependan de usted y confirmen la página del SRI. Esposa, esposo, igual. Hijos hasta los 21 años. ¿Sí? Si cumplió 22, se puede parar de cabeza usted, pero no le van a dejar. Bueno, aquí faltaría, si tienen ingresos anuales menores a 460 dólares, también les deja registrar, pero son anuales, ¿no? Ojo, no, anuales, porque siempre me preguntan, es que mi esposa está afiliada con el básico o mi esposa está afiliada a tiempo parcial. No es carga, porque dice ingresos anuales. El otro tema, mi papá es jubilado, ¿es carga o no es carga? De ser carga sí vale, pero yo le pregunto, ¿usted le cubre la totalidad de los gastos? Eso significa ser carga familiar. Mi papá es jubilado, pero yo no le doy nada. ¿Sí? Él mejor me sabe invitar a comer. ¿De acuerdo? Ya. Dice, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Que no genere impuesto. ¿Necesita hacer gastos personales? No, porque los gastos personales usted necesita, paga impuestos. ¿Sí? Y ahí necesita hacer el anexo. Así utilice $1 de rebaja, tiene que hacer el anexo. ¿De acuerdo? Pero, pero el tema, sí, a pesar de que quiera pedir devolución, ya no es requisito, ¿no? O sea, el requisito, eso de antes que necesitaba el anexo, necesitaba antes. Pero usted tiene que hacer el anexo únicamente cuando haga uso de la rebaja. Ah, y el otro caso, por si acaso, que les puede dar, es que cuando ustedes en relación de dependencia proyectaron, ahí sí de ley tiene que hacer el anexo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más de gastos personales para cerrar esta parte y volver a la presentación formal? Ya, entonces, ¿qué más puedo hacer yo en el tema de la declaración de renta? Dice, bueno, las sociedades tributan, el quinto, se me fue la idea, perdón. Puede usted utilizar deducciones adicionales, es decir, beneficios tributarios. No importa que lleve o no lleve contabilidad, pero si usted tiene uso de algún beneficio tributario, vamos a ver cómo nos va con el tiempo y hacemos un ejemplito de las deducciones más comunes. ¿De acuerdo? Ya. Pero, esto es lo más importante aquí. ¿Sí? El tema de los gastos deducibles. ¿Sí? Y esto me topo todos los días. ¿Sí? ¿Qué pasa con los gastos deducibles? Entonces, me decía el señor de la mañana de las ventas de cabinas, me decía que tiene un empleado.
Entonces, primer requisito, claro, no, sirve para el negocio porque es empleado de él, es el que le ayuda a arreglar las cabinas. Pero le digo, préstame la clave del IES, no está afiliado. Digo, ¿qué te brinda servicios esporádicos para que te pida te da una nota de venta? No, no tengo. Hoy mismo, sin mentirles. Oye, ¿y el arriendo? Es que no me da factura el dueño de casa. Entonces, esos gastos, pese a que son parte del ingreso, ¿sí? El empleado aparentemente, ni siquiera empleado, sino el chico que le ayuda, y el arriendo, no cumplen con el segundo requisito. Así que no hay gasto ahí. Perdió el señor. Me dice que también compra las cabinas chocadas. No sirve. No sirve tampoco ese gasto. ¿Sí? Y por último, bueno, ingreso a los demás. Le decía, oye, ¿y si pagas con transferencia las facturas mayores a 500? Ni sabía. Dice, claro, dice, sí, algunas tengo guardadas en el teléfono, pero otras a veces pago en efectivo $600, $700. No vale. Entonces, usted para el régimen general, usted tiene que cumplir gran parte de los 6 requisitos que ve en pantalla. Que primero, ¿cuál va a ser? Que primero sirva para su actividad económica. ¿Quién define su actividad económica? Usted. ¿Sí? Yo le pongo un caso de un control del SRE que tuve en la Tacunga la otra vez. Era de una psiquiatra. A la psiquiatra le empezaron a revisar y se compró un mueble colineal. Entonces el funcionario del SRE que dijo, ese es gasto no deducible porque es un mueble que ha de ser para la casa. Y la psiquiatra le dijo, vea, si quiere, vamos al consultorio que yo compré ese mueble para que el paciente se acueste. Entonces ahí fue otra explicación, otro debate y cumplía con el primer requisito. El segundo requisito, tiene que tener la factura autorizada, la factura electrónica autorizada, la nota de venta válida, la afiliación al IES, la liquidación de compra, el documento de importación, la tabla de amortización, el documento que le dan en el municipio. Tiene que tener comprobante válido. El punto 3, yo compré una computadora el año anterior. Yo no puedo mandarle todito el valor de la computadora a mi declaración. Tengo que depreciarle a 3 años. El carro, deprecienle a 5, pero deprecienle, no manden todo. ¿Sí? El 4, si soy agente de retención, tengo que retener. O, por ejemplo, si yo emito una liquidación de compra, tengo que retener, si no, no vale. ¿Sí? La bancarización. Se le será facilito. Se baja el sistema de facturación que tiene, ¿no es cierto? Y le filtramos las compras mayores a $500 que usted tenga. Y el SRI le hace un requerimiento tan fácil y le dice, estimado contribuyente, de estas compras mayores a $500, por favor ayúdeme el cheque o la transferencia. Y claro, la psiquiatra que también les comento, en algunos casos no tenía por qué pagar en efectivo. El SRI que le dice en un control, ese gasto es no deducible. ¿De acuerdo? Y el sexto, bueno, pago al exterior, por ejemplo, la otra vez tenía una empresa que ha sabido pagar a la, por temas de la nube, ¿no? O a Facebook por publicidad y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Si no hay la liquidación de compra, no hay la retención, no vale. ¿Sí? Entonces aquí, consultas. ¿Qué consultas tenemos? Estamos bien con el tiempo. ¿Qué consultas tenemos de tipos de gasto? ¿Sí? De tipos de gastos deducibles de los clientes que ustedes les vayan a hacer la declaración de impuesto a la renta, más despuesito de la capacitación o tal vez mañana. Cuente. ¿Qué preguntas tenemos? Ahí tenemos 3, veamos qué me dice. Dice, Delia dice, ¿puede deducir de mi base imponible los beneficios sociales para un régimen general persona natural? Por supuesto, o sea, eh, todo lo que es gastos, sueldos, va a servir para cualquier contribuyente, ¿sí? Sea natural, no natural. O sea, si por ejemplo el señor de las cabinas y hubiese tenido como trabajador a este señor que les ayuda, él va a descontarse que el sueldo que le paga, el aporte patronal que le paga, los décimos que le paga, ¿sí?
y también los fondos de reserva. Es decir, que cualquier persona puede deducir el gasto de sus empleados. ¿Cuál es el requisito? Que estén afiliados. ¿Y cuál es el otro requisito? Es que haya pagado todo y esté al día en el IES hasta cuando presente la declaración, es decir, a marzo, por ejemplo, ¿sí? De todo lo que es nómina de diciembre. Vale correctamente en cualquier empresa, natural, no natural. Dice Jair, no hay sanción para un contribuyente que esté en régimen general y no hace anexo de gastos personales. No va a haber sanción siempre y cuando no se esté usando la rebaja. O sea, porque recuerden, hay un casillero que dice rebaja de impuesto a la renta, gastos personales. Si hay un valor ahí, el SRI le pide un anexo. Pero si no hay el valor, porque tal vez no necesita, no quiere hacer, no tiene facturas, no pasa nada. Dice, dice, el padre que paga la pensión de alimentos, o solo la parte de pensión de alimentos. Entonces ahí solo se debería registrar la pensión. ¿Por qué? Porque él no cubre la totalidad de los gastos, porque tal vez viven con la mamá, por ejemplo. Entonces no son cargas, pero el gasto sí es de alimentos. ¿Sí? Recuerden ese principio. Carga familiar significa que el contribuyente asume todos los gastos personales de esas cargas. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de los gastos deducibles o no deducibles que podríamos tener? Ahora, generalmente como es el tema, hablar de la declaración de impuesto a la renta, y yo aquí, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde estamos? ¿Ya? ¿Para qué hago esto? ¿Sí? Porque siempre me preguntan, ¿y en qué casillero yo declaro? Siempre me hacen esa pregunta. Independientemente en qué régimen esté, ¿no? Si es RIMPE o como es el tema agropecuario, régimen general, usted tiene que ubicar correctamente los ingresos y los gastos. Entonces, por ejemplo, 611, ¿no es cierto? Casillero 611. ¿Qué declaramos en el 611? Digamos que podemos ir todos los negocios, ¿sí? Para no complicarme la vida. 611 declara todos los negocios. Ahorita estamos casi cerca de 20 personas, ¿sí? Casi cerca de 20 personas. Me podrían indicar alguna otra actividad y yo le voy diciendo dónde declarar. El 612, ¿qué declaro ahí? Todo lo que es profesional, es decir, título se necesita, ¿sí? Todo lo que es profesional, 612. ¿De acuerdo? 613. Aquí sí hay bastantes ejemplos. Aquí declaro, por ejemplo, al comisionista, declaro al artista, declaro al artesano, declaro al transportista, ¿sí? Estos son los principales ejemplos del 613. El transportista, el que tiene el bus, el taxi, el camión, la camioneta. 614, el que arrienda inmuebles, terreno, casa, local, oficina, etc. Ahí declara ese, ¿no es cierto? El 615, el que muebles, arrienda muebles. ¿Cuáles son? El que alquila maquinaria, carros, por ejemplo, ¿ya? El 616 son temas agrícolas. 617 dice que son regalías. Por ejemplo, usted es dueño de una marca, una patente, ¿ya? El 618, ¿qué dice ahí? 618 son rendimientos financieros, pero de pólizas a menos de 6 meses, ¿sí? El 619 son dividendos que recibe de sociedades ecuatorianas, si usted es accionista.
El 620 son dividendos que recibe de sociedades del exterior. Exterior. 621, perdón, 622 dice. 21 no está. 622 son otras rentas que no entren en lo demás. Y 623, otras rentas del extranjero. Preguntas. ¿Alguna actividad que ustedes digan, dónde pongo? ¿Sí? ¿Dónde pongo? ¿Ya? Ahí está hecho un resumen de los no obligados, ¿no? Construcción de casas o cerramientos, ¿no es cierto? La construcción de casas o cerramientos, primero, a mi criterio, deberían ser personas que llevan contabilidad. ¿Por qué? Porque ellos manejan, a veces hacen gastos en un año y hacen los gastos en los otros, ¿ya? Pero si no es obligado, entraría en el 611, pero con esa consideración, ¿no? 611, la actividad de construcción y solo la actividad de diseño de ingeniería de esas cosas, 612, ¿sí? No llega al monto, bueno, entonces 611, actividad empresarial, ¿sí? Porque tiene trabajadores, tiene capital y toda la cuestión, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más de estos casilleros? Con eso ustedes ya saben cómo declarar el RIMPE en personas naturales no obligadas y cómo declarar en cada una de las actividades que usted tenga. ¿Sí? Si hay personas naturales obligadas, me confirman para igual decirles los casilleros, pero vamos a ir en orden. ¿Ya? Ahora, eh, el otro régimen, ¿sí? Ya regreso al tema de los créditos tributarios, por si acaso, pero para ir, igual me gusta un poco tratar de ir en orden, ¿sí? El tema del régimen agropecuario, ¿ya? Esa es otra alternativa, ¿sí? Hemos visto el RIMPE, hemos visto el general y vamos con el agropecuario, ¿ya? Entonces, el agropecuario, ese es un régimen que no va a aparecer en el RUC, no, ojo, no va a aparecer en el RUC, ¿ya? El régimen agropecuario es un régimen voluntario, ¿ya? Pero voluntario para quien puede acogerse, porque no todos. ¿Quién se puede acoger? Los que ven en pantalla. Se entenderá como actividades agropecuarias de la producción y o comercialización de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola y carnes, que se mantengan en estado natural. Ya. Entonces ahí hacemos una pausa. Primer requisito, que usted esté en el rango de alguna de esas actividades. Agrícola, por ejemplo, legumbres. Avícola, el tema de los huevos. Pecuario, los chanchos. Apícola, las abejas. Unícola, escuyes, conejos. Las carnes, por ejemplo, los faenadores, los que matan a las vaquitas y van a vender la carne al frigorífico. Primer requisito. Segundo requisito, que se mantengan en estado natural. Es decir, que si usted me dice, yo cultivo mora, una fruta agrícola, pero hago mermelada, no vale el régimen. Yo tengo pollos en una granja, pero hago balanceado para ellos mismos, pero también vendo. No, porque ya está procesado. Solo debe ser lo que usted mantiene en estado natural. Y es para producción o comercialización. Es decir, usted puede cultivar la mora o vender la mora en un mercado mayorista. ¿De acuerdo? A ver, hago una pausa. ¿Qué preguntas tengo? Dice, Janina, dice, en el caso de ingresos de una persona que trabaja como marino mercante y tiene RUC activo, ¿cómo declara? La pregunta para Janine, y si me da el número de RUC, podríamos hacer el ejemplo. ¿Qué actividad tiene? ¿Qué ingresos tuvo y qué actividad tuvo en el año 2024? Para ayudarle, Janine, por favor, ahí le espero. ¿Cultivo de cacao entra? Sí, sí entra. ¿Por qué? Porque me paso al tercer párrafo. Vean qué dice. Entiéndase como bienes de origen agrícola las frutas, legumbres, hortalizas.
granos, arroz, maíz, café, cacao, papa, soya, caña de azúcar, flores, leche, carne, piel, huevos, lana, fibras, miel. Sí entra. Si usted puede vender el cacao, puede exportar el cacao, puede cultivar el cacao, entra. El tema es que no haga chocolate, sino sea el cacao como tal, la pepa. ¿Qué otra característica tiene este régimen agropecuario? Que no importa el monto. Sí, usted puede vender cacao 10.000 dólares, 100.000 dólares, 1 millón o 20 millones. La tabla está en pantalla. Sí, vean que es desde cero y dice 5 millones en adelante. ¿De acuerdo? Entonces no hay un tope ni mínimo ni máximo. El tema es que se cumplan las características. ¿Ya? Pero, ¿qué es otro requisito? El otro requisito es que no se equivoque en su declaración. La primera que envíe, envíe bajo ese régimen. ¿Sí? La primera que envíe, envíe bajo ese régimen. Como que no acepta sustitutivas del SRI. ¿Por qué? Porque ahí está la ley. Los contribuyentes dicen la declaración válida y original. Y otra cosa es que si usted se acoge en el año 2024, tiene que de ley estar el 25 y el 26. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, para hacerle el resumen, ¿no es cierto? Y a la persona que me dice del cacao, si por ahí nos ayuda con ingresos y gastos, podríamos hacer el ejemplo para ver si es que le conviene este régimen agropecuario. Si me ayuda solo con el dato, ingresos y gastos de esa actividad. Mientras tanto, le hago este pequeño resumen, régimen agropecuario. ¿Cuál es el régimen agropecuario? Es, primero, productor o comercializador. Productor o comercialización. Comercializador de bienes del sector agro, ¿no es cierto? Estado natural. En estado natural, nada de procesados. Declaración original tiene que acogerse. Original. Y tiene que estar al menos, al menos, al menos 2 años más. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que si usted el día de hoy le interesó el régimen agropecuario y se acoge el 24, el 25 y el 26 de ley régimen agropecuario. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? En función de los ingresos. Ejemplo, si yo tengo ingresos de 125.000 dólares, ¿sí? Yo tengo ingresos de 125.000 dólares, yo calculo y digo los 125, resto los 20.000, ¿sí? Y multiplico por el 1%. ¿Cuánto es? 1.050. Ese es el valor que usted va a pagar sobre 125.000. ¿Con qué tiene que comparar? Con lo que usted pagara en el régimen general. Entonces, claro, si es que por ahí el régimen general le sale más barato, no tiene que acogerse, no. Porque recuerden que este régimen es voluntario, ¿sí? Entonces, en el régimen general yo me invento ahorita, ¿no? Ay, pero el régimen general tiene 125.000 de ingresos y tiene 80.000 de gastos, ¿sí? Tiene 80.000 de gastos, ¿sí? Entonces tiene una utilidad de 45.000. Entonces el impuesto a la renta por ahí, mi invento es del 15%. Va a pagar más en el general, ¿sí? Entonces, pero usted tiene que analizar con sus datos, ¿no? Yo simplemente le pongo un ejemplo cuadrando. ¿Por qué? Porque pasa bastante que en el agropecuario no pueden justificar todos sus gastos deducibles y por ende, ¿qué es lo que pasa? Que aparece esta alternativa del régimen agropecuario. ¿De acuerdo? Si tiene actividad de médico y producción de venta de cacao, ¿de qué manera declara? Buena pregunta, ¿no es cierto? Ahí sí es régimen mixto. Este es otro caso. Dice que tiene médico y es agro, o cacao, perdón, cacao, perdón, cacao. Entonces, el médico, ¿qué pasa? Esto va al régimen general.
Y el cacao sí puede ir al régimen agropecuario. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Separar ingresos y gastos de cada actividad. ¿Sí? Separar ingresos y gastos de cada actividad. Y puede declarar bajo un régimen mixto. No hay ningún problema y el cacao entra para formar parte del régimen agropecuario. ¿Sí? No se olviden que 3 años obligado, ¿no? Dice, tiene actividades de venta de materiales, ingresos de 7.000 y como marino unos 30.000. Bueno, de forma general, yo aseguro que en el RUC debería estar como régimen general, ¿no? Pero podría pasar de que si el marino solo es relación de dependencia, ¿no? Entonces, la relación de dependencia no quiere decir que tiene que ser régimen general por todo, ¿sí? Los que están en relación de dependencia sí podría ser de que los 30.000 afiliado al IES y los 7.000 podría ser hasta negocio popular, porque no le impide la norma que por ser empleado en relación de dependencia usted no pueda hacer negocio popular. Eso habrá que consultar en el RUC cómo estuvo en el año 2024. Asumiría que estaba como general o puede ser la otra opción que sí estaba como negocio popular. ¿Hay un máximo de años para ser agrícola? No. No hay un máximo de años. O sea, si usted se acogió en el 20, 21, 22, se acogió en el 20, usted estuvo 21, 22 obligado, pero en el 23 otra vez se acoge, entonces 24 y 25. Mientras la norma esté, la norma lo que dice es que usted debe estar al menos 2 años más, pero no le dice solo 3, como el RIMP emprendedor. ¿Y eso en dónde está? Siempre por ahí dejo sentada. Artículo 27.1 de la Ley de Régimen Tributario y artículo 13.2 del reglamento. Les invito a que les revisen, son artículos chiquititos. ¿Sí? Hay otra tabla por si acaso para que tal vez les dejo ahí. Si yo exporto cacao, no es la misma tabla, porque esta tabla es para producción y venta. Las florícolas pueden acogerse, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque aquí dicen flores. Sí, sí pueden acogerse. Ahí están las flores. ¿De acuerdo? Algo más del régimen agropecuario para ahí sí volver a los créditos tributarios que me faltó. Preguntas del agropecuario. Ah, perdón, ¿dónde se declara? ¿Dónde se declara? Déjenme ver, tengo aquí por aquí. Aquí está. Les tengo el ejemplo. El agropecuario, igual, por ejemplo, aquí, ¿no? Le puse 80.000 en el 611, ¿no? Ya. El casillero para el 102A, formulario 102A, es el 673 y 674. ¿Sí? Si ustedes ven ahí en pantalla, le hago un poquito más grande. Digamos que este señor vende cacao, ¿no? Entonces, 611 pone 80.000, gastos 20.000. 673, 80.000 y 20.000. El otro ejemplo que me decían, puede ser que solo 70.000 sea agro, le pone los 70.000. Pero recuerde que usted necesita ajustas también en el 673 y 674. ¿Y cómo se da cuenta? El único problema que tiene el formulario de impuesto a la renta es que el cálculo del impuesto agro, hay que digitar manualmente. Hay que digitar manualmente casillero 859. No sale automático, entonces no se olvide de que debe calcular y declarar. Por ejemplo, aquí, los 1.050. No le va a salir en ningún lado, sino tiene que poner en el casillero 859. ¿De acuerdo? ¿Se puede descontar? Por supuesto. Sí. Ahí está. ¿Dónde descuento las retenciones? Descuento las retenciones en el casillero 174. Lo que sí no hay es devolución, ¿sí? No hay devolución. Solo hay devolución cuando usted vende hasta 20.000. No hay devolución si su ingreso supera los 20.000. ¿De acuerdo? No hay devolución si sus ingresos superan los 20.000. ¿De acuerdo? ¿De acuerdísimo?
Algo más del agro, ¿ya? Este archivo yo siempre le pongo con un nombre que se llama Apuntes Mac. Vamos a poner Apuntes Mac, renta, fecha 24 de febrero. Es un archivito de respaldo sobre el cual yo voy desarrollando mi capacitación. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ah, al hablar de retenciones, recuerdan que hablemos de esto de aquí. Bueno, tengo una pregunta más. Dicen, no importa si es sociedad o persona natural para el régimen agrícola. Buena pregunta, ¿no? Puede ser sociedad o puede ser persona natural. Lo que ahorita le expliqué, pese a que mi capacitación era de impuesto a las rentas naturales, es lo mismo. No hay ninguna diferencia. Tampoco importa si es obligado o no obligado. El tema es que cumpla las características que usted vio. No hay problema. Ya. Ahora, en el tema de los créditos tributarios. Bueno, le he puesto de cualquier régimen especificando el régimen general o, o como es o el RIMPE, ¿no? Porque en el tema de el agro es como que es medio peleable y solo retenciones. En créditos tributarios, ¿qué va a poner? Y se acuerda que yo le decía que a la señora de la venta de las computadoras dice que quiere pagar menos. ¿Sí? Y me dice, vea, usted trabajó ni sé cuántos años en el SRI, algo se ha de inventar. Entonces yo le decía a la señora, bueno, déjeme revisar, pero hay que revisar la norma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le voy a descontar a la señora, sea RIMPE general y agro también? Las retenciones. Ahí el único consejo que ustedes vean es que estén autorizadas, ¿sí? Porque hay muchos casos que se olvidan de enviar a autorizar y se pierde ese crédito tributario. Entonces usted tiene que poner las retenciones que estén autorizadas de impuesto a la renta en cualquier régimen, ¿ya? Segundo punto, el crédito tributario de retenciones, años anteriores, 3 años. Revise el año 2021, 2022 o 2023, ¿sí? Los saldos a favor que haya tenido, pero que no haya solicitado devolución, ¿sí? Siempre y cuando no haya solicitado devolución. Y eso puede ocupar, no hay ningún problema. Para el RIP igual. El tercero dice, crédito ISD, es decir, usted pagó al exterior y pagó impuesto a la salida de divisas, debe ser por pago de importaciones. Importación. Si pagó por otra cosa, eso no es crédito tributario. ¿Ya? Pero aparte de eso, la importación que usted hizo debe estar en un listado, ¿sí? Que emitió el Comité de Política Tributaria. El archivo en Excel lo puedo pasar. Usted tiene que ver la partida que importó en el año 2024 si está en ese listado. Y no cargarse ni al costo ni al gasto, sino le saca y se manda a la cuenta de crédito tributario. ¿De acuerdo? Y ese crédito tributario vale el año 2024 o 4 más, o puede ir 4 atrás. ¿Sí? Sirve el crédito tributario. ¿De acuerdo? Hasta ahí en el punto 1, punto 2, punto 3, ¿alguna pregunta? Me queda el 4, ¿no es cierto? Y ese 4 sí necesito una explicación más detallada que le voy a dar en este momento. En diciembre salió la ley de alivio financiero. Esta ley de alivio financiero es una ley que salió por el tema de los cortes de luz. Y no es un cuerpo muy amplio, es un cuerpo que igual ya estará, ya casi, ya termina su vigencia este mes. Pero fíjese en lo que dice aquí, que aparece un nuevo crédito tributario aplicable para el año 2024. ¿Sí? ¿Qué crédito tributario es? Para cualquier persona que tiene empleados. ¿Sí? Natural, médico, transportista, pero tiene que tener empleados afiliados al IES y no haberles despedido. ¿Eh? ¿Entre qué meses? Octubre, noviembre y diciembre. ¿Y qué da ese crédito tributario? Un valor para descontar de impuesto a la renta, equivalente al valor del aporte patronal de dicho trimestre.
Ejemplo, ya, aquí le pongo el ejemplo. Voy a ponerle aquí. Crédito tributario por mantener el empleo por la ley de alivio. ¿Ya? Para cualquier régimen y para cualquier contribuyente. ¿Sí? Este ejemplo, igual, pese a que nuestro tema del día de hoy es naturales, sirve también para las sociedades. ¿Qué debo coger? Primero, saber que mi nómina de octubre, noviembre y diciembre se mantuvo. ¿Se mantuvo igual o incrementó? El tema es que no disminuye, ¿cierto? ¿Y qué debo tomar? Entre octubre, noviembre y diciembre, tengo que ver cuánto pagué de aporte patronal. ¿Sí? ¿Cuánto pagué de aporte patronal? Pues digamos que yo pagué eh, $980, el otro mes 980 y el otro mes, ¿ya? Puede ser un empleado, 5 empleados, 100 empleados, 10 empleados. El valor que usted haya pagado de aporte patronal. Y le totalizamos, ¿ya? Entonces, aquí este señor ha pagado $2,960 de aporte patronal. El porcentaje del crédito tengo que irme a la ley. Obviamente usted no se va a ir a la ley, se va a ir a la diapositiva y aquí está. Hagamos el ejemplo más común. Voy a coger este de aquí y le paso al Excel. Me dice, si usted es pequeña y microempresa, ya entonces, microempresa significa que usted tuvo hasta 300,000 de ventas. Y pequeña es de 300,001 hasta 1,000,000. Si todos ustedes están en ese rango, el ejemplo que voy a hacer les sirve. Si alguien de ustedes me dice que pueden utilizar o venden más de eso, bueno, aquí es para RIMPE y general, ¿no? RIMPE y régimen general, ¿ya? Si estoy en este rango, me sirve el ejemplo. Pero como el tema tributario es medio complicado, en el sentido, tenemos que establecer, dice ahí, ¿no? Debo comparar los ingresos 2022 con los ingresos 2023. Esa es la comparación que me da la ley. ¿Ya? Entonces, los ingresos 2022 fueron 150,000 y los ingresos 2023 fueron 130,000, porque el tema de la luz o por la seguridad, ahora lo pasó y disminuí. Entonces, ¿qué hago el ejemplo? Yo obtuve más en el 2022 que en el 2023. ¿Sí? Entonces dice, a ver, ¿qué cojo? 35, 40 o 45. Ingresos brutos superiores en 2023 a 2022. No es, porque es al revés. Ingresos brutos inferiores. Entonces, ahí recién cojo el 45%. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor que voy a utilizar en el impuesto a la renta 2024? Es 2,960 por el 45%. Quiere decir que al señor le acabo de obsequiar un crédito tributario de $1,332. Y la pregunta es, ¿dónde declaro, no es cierto? ¿Dónde declaro? ¿Dónde declaro? Aquí. ¿Ya? Como el sistema del SRI nos falla, aquí tenemos todo. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer? El momento en que esté haciendo usted su declaración de impuesto a la renta, usted va a poner esta pregunta así. ¿Cumple con las condiciones previstas en la ley de alivio financiero? Ya explicamos las condiciones. Y en el 102, usted va a utilizar el casillero 854. Y ahí este valor iría al casillero 854. RIMPE o régimen general. Preguntas.
¿Está claro o no está claro cómo aplicar el crédito tributario por la ley de alivio financiero? ¿Qué dice? Ya. ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas. Ya. Veamos. Dicen, ¿solo es el valor del aporte patronal? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ese es el único rubro. Si usted me pregunta de los sueldos, eso es un beneficio tributario, que aquí le voy a dejar, ¿no? Obviamente el tema es un poquito más extenso, veamos que si tenemos un poquito de tiempo, pero por ejemplo, aquí están, esto es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando usted no coge el aporte y coge los sueldos que le paga, es porque usted podría utilizar un beneficio tributario, pero para el beneficio tributario son otros requisitos, y ahí sí coge los sueldos. Zoila dice, ¿es obligatorio el cálculo de la ley de alivio? Buena pregunta. Solo cuando usted necesite. Cuando usted necesite, cuando usted pague impuesto a la renta. Si usted quiere pagar un poquito menos, le va a servir. Entonces, por ejemplo, este caso, digamos así, ¿no es cierto? Este caso de aquí. Digamos que este señor tiene ingresos de 100.000, ¿ya? Y tiene gastos de 80.000, ¿sí? Hagamos el ejemplo facilito. Hagamos hasta que es una sociedad para que vean que sirve el ejemplo. Llega una utilidad, ¿no es cierto? ¿De cuánto? En este ejemplo de 20.000. 20.000. 15% trabajadores, 15%, ¿no es cierto? Y llegó a la base imponible. ¿Cuánto tiene que generar? Menos 3.000. Base impuesto a la renta, ¿cuánto tiene? El 22%. ¿Ya? ¿Cuánto causa esta sociedad? No, este ejemplo de una sociedad causa 3.740. Digamos que tiene retenciones de 1.000. ¿Cuánto pagará ahí? 2.740. ¿No es cierto? Entonces, a este señor de ley le va a interesar el crédito, ¿no? Porque fíjese en que ahorita, ¿cuánto paga? Termina pagando, en mi ejemplo, termina pagando 1.400. Quiere decir que le ahorré 1.300. Entonces, obviamente no es obligatorio, ¿no? Pero si necesita, claro. ¿De ese valor se escoge el porcentaje? No, se escoge el porcentaje entre la comparación año 2022 y 2023, como está el cuadrito. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna sanción en caso de hacerlo? Obviamente, si usted coge un crédito tributario que no le corresponde, porque el SRI le revisa, y usted no tiene, le van a sancionar con el 100% de recargo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, el SRI le dice, oiga, ¿de dónde sacó los 1.300? Y usted no cumple, le van a multar. Dice, ¿me puede deducir otros beneficios como incremento, la ley Violeta, por aparte del incremento por el IES? Claro, sí, justo está aquí. Vean, fíjense. Pero este es otro capítulo, ¿no? Entonces, tenemos unos minutitos, ya les explico. Pero no sé si quedó claro el tema del crédito tributario. ¿Qué es lo diferente de este crédito tributario que también vale para el RIMPE? En el RIMPE también les aparece la misma pregunta, así que sí vale para el RIMPE. ¿De acuerdo? Sí vale para el RIMPE. ¿Ya? Preguntas, ¿alguna pregunta? Para terminar con esto de los beneficios tributarios. ¿Sí? Ah, déjenme ver, tengo una resolución, mejor déjenme le paso esa resolución, porque esa resolución sacó el SRI recién nomás.
y también habla de los beneficios tributarios, porque obviamente el tema de beneficios tributarios es un poquito más extenso, a veces lo hemos hecho en un curso aparte, pero siempre es importante pasarles, por si acaso, si no les pase, bien, le paso a Mac, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué quería? Yo, hay un cuadrito que me gusta bastante que sacó en esta resolución el SRI. Pu, 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 pu. Voy. Aquí está, este cuadrito es el que quería. Fíjense, ahí está los porcentajes. Pero esto es beneficio tributario. Entonces, para beneficio tributario yo les voy a dar las reglas generales, pero este es otra cosa. El crédito tributario es por mantener el empleo específico por el tema de la luz. Ya. Entonces, aquí incrementamos también la ley Violeta que nos preguntan por ahí. Violeta, que es el tema de mujeres. Mujeres. Y también podríamos encajar el tema de los discapacitados. Aquí el rango es de entre 100 y 140% y el discapacitado es del 150. Ya. Entonces, beneficio tributario solo para el régimen general, nadie más. Y este beneficio tributario, que aquí un poco recalco, es exclusivamente, ¿sí? Exclusivamente para gente que haya contratado en el 2024 a sus empleados, a los empleados, ¿sí? Y que haya contratado más que el 2023, ¿sí? O sea, el principio es ese, ¿sí? O sea, el principio, ¿cuál es? Es que un beneficio tributario nace cuando usted contrata a más personas. Obviamente deben estar afiliados al IES, deben tener contratos de trabajo, ¿sí? ¿Y qué más? Y deben cumplir requisitos, porque no es así nada más de ir cumpliendo, son algunos requisitos. Y aquí sí, la deducción es de los sueldos y salarios. Y aquí está, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí dice, personas de entre 18 y 29 años deben ser contrato juvenil, los jóvenes. Aquí también contrato juvenil, sino que la diferencia es que aquí pueden ser egresados o graduados de instituciones públicas. Y ahí se gana el 50%, el 75%. ¿De qué? De los sueldos. O sea, si usted les paga 8.000, si el beneficio es el 50%, se gana 4.000, así de fácil. Ahí están los porcentajes. Pero siempre deben estar algunos requisitos. Yo le pongo el principal. Debe estar con contrato juvenil. No es cualquier contribuyente. Aquí dice, vea, personas obligadas a pagar pensión alimenticia. Debe tener el documento de sustento del pago de la pensión alimenticia. Esta podría decirse que es fácil. Alguien me preguntaba en el tema de la construcción. Si usted está dedicada al sector de la construcción o agricultura y usted contrató a más gente en el 2024, se gana el 75%. Personas que han estado presas, ¿sí? Como suena. Personas que han estado presas, entonces usted necesita la sentencia, ¿sí? O si es que le contrata a la esposa, esposo, la cédula. Y si no hubo sentencia, igual va a haber el registro del juicio, del proceso, ¿sí? En el tema de las mujeres, obviamente, primero va a ser el tema de la cédula, ¿no? Para que vea que es mujer. Pero las nuevas plazas de trabajo, debe ser de al menos el 10%. O sea, el total de sus trabajadoras, de sus trabajadores son 100. Usted tiene que haber contratado 10 mujeres. Y en discapacidad, bueno, es del carnet.
en ese tiempo, o la cédula, o el certificado de sustituto, pero aparte de eso, también tiene que considerar que debe exceder el 4% obligatorio de inclusión laboral. ¿A qué me refiero? Si usted tiene 25 trabajadores, la norma laboral le dice que debe contratar a un discapacitado. Contrata al segundo, ahí aparece el beneficio. Entonces, cada vez que usted utilice un beneficio, tiene que armar su carpetita y revisar que cumpla con los requisitos de la ley. Veamos qué preguntas tengo. ¿En qué artículo está, por favor? En esta resolución que le voy a pasar, que es la resolución 40, ¿sí? Está la mayor parte de requisitos, inclusive la base legal en los antecedentes, pero la base legal general, ¿sí? La base general es del artículo 10 de la ley de régimen tributaria, ley de régimen tributario, ¿sí? Reformado por la ley Violeta, la de las mujeres, y la ley de eficiencia, la que emitió el presidente en diciembre. ¿Ya? Ahí está el artículo, pero más bien el material yo creo que es más apto, este material que es la resolución 40. Esa le voy a pasar. La y el reglamento también obviamente les paso, ¿no? Pero a veces es un poquito complicado. Ya. Otra pregunta tenía. Dice, la ley de alivio es para todos los regímenes. RINPE general, sí. Sí, RINPE general, sí. Ya. Entonces, como sugerencia siempre va a ser, revisen la ley si cumplen, ¿no? Ahora, si no llegan a cumplir por alguna característica, traten de cumplir para este año, ¿sí? Porque en el tema de beneficios tributarios, el SRI siempre va a considerar, o sea, siempre les va a revisar mucho, digamos. Entonces, ustedes tienen que ir cumpliendo todas las características que les menciono. Sí, no se maten buscando la ley violeta, la ley de eficiencia, sino directamente la ley de régimen que ya les pasamos, ¿sí? Que es el artículo 10. Ah, y bueno, y también hay otro, ¿no? La ley de eficiencia económica y el reglamento a la ley. Esa también es la otra base legal antes de que se me escape. Reglamento a la ley de eficiencia económica. Ese también necesitamos, principalmente porque ahí dice que es el tema del empleo juvenil. ¿De acuerdo? Esa es una vista de los, de los principales beneficios tributarios, ¿no? Y ahí el otro beneficio tributario que tal vez ustedes pueden utilizar es, hay algunos, ¿no? Hay algunos, todos están en el artículo 10 y también están en el artículo 28 del reglamento. Hay algunos de publicidad, apoyo al deporte, apoyo a la horticultura, seguros, o sea, hay varios requisitos. No sé si les nace alguna otra pregunta del régimen general, ¿sí? Siempre dejo estos últimos minutos para hablar un poquito de este tema particular. Déjenme ver qué más tengo. Ya. Entonces, todo este material les va a llegar, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta más, por favor, mientras voy consolidando el material para no olvidarme de nada, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún tema que ustedes dijeron, de ley me dan esto? Sí, por ahí en mi temario se pudo haber obviado algo, ¿no? Cuéntenme alguna inquietud adicional en RIMPE, régimen general. Cuéntenme. Ya, ahí creo que tengo alguna pregunta. Exactamente. Vamos, pregunten aquí. Tenemos hasta las 7. Dice, si tengo personal juvenil menor a 30 años y lo tengo bajo el contrato definido, no puedo aplicar.
Sí, correcto. No puede aplicar porque tiene que estar firmado como un contrato, eh, tiene que estar firmado, tiene que tener un contrato juvenil, registrado en el SUD y registrado en el IES con el código 102, si no me equivoco. Dice, esta exposición nos puede enviar a la grabación al WhatsApp. Sí, bueno, y el doctor Tito seguro ya nos comenta cómo les pasa todo el material. Les va a pasar a través del chat de WhatsApp o no sé si es por correo, ya nos indicará, ¿no? Dice Mari Lema, eh, si vendí si vendí un vehículo y no facturé, ¿cómo declaro ese ingreso? En el tema de vehículos, uno de los ingresos que usted va a declarar siempre va a ser la utilidad, es decir, el valor que usted vendió menos la depreciación que tenga. La utilidad es lo que se declara como ingreso grabado en el tema de los activos fijos, ¿sí? El vehículo se compró con factura, claro, entiendo yo que usted le contabilizó, le depreció, pero ahora lo que necesita es que el ingreso es la utilidad. Claro, si no facturó, por ahí le queda debiendo el IVA, ¿no? Claro, tiene que facturar de ley, ¿no? Eso está en el artículo 165, 166 del reglamento, uno de los dos, ¿no? No, déjenme ver si tengo por aquí a la mano el artículo específico, creo que es el 165. Ahí le dice que debía haber facturado y con IVA. Sí, es medio complicado en la práctica, pero de ahí la norma es en ese tema súper clara. Sí, 165. 165 del reglamento. No les voy a pasar al chat de Zoom, que es una pregunta abierta. Sí. Si no facturé, ¿qué puedo hacer? O sea, emitir la factura, porque el problema es el IVA. De ahí la renta va a ser la utilidad. O sea, ahí no hay mucha solución, ¿no? No le he visto mucho que el SRI se detenga a hacer ese tipo de procesos de control, pero podría. De acuerdo. Eso ahí, doctor Tito, nos dice que le pasemos la grabación por WhatsApp. Cuénteme cómo le llega. Muy bien, sí, muchas gracias por todas las inquietudes. Nosotros les remitimos en este instante los materiales adicionales que se han topado, los ejercicios del Excel también que se manejó hoy en la conferencia, y les envío un link mediante el cual ustedes acceden al video, ¿no? La duración del video es 7 días para que lo puedan revisar, máximo en unos 30 o 35 minutos que se compile el video, y yo ya les envío a sus chats de WhatsApp. Todo les llega por ahí, así como se les envió al inicio de esta capacitación. Eso nada más. Antes de despedirnos, hay una preguntita más por acá de Zoila. Nos dice, si un contribuyente no emite facturas del negocio, ¿cuál sería la sanción? Está apagado el micrófono. Perdón. La sanción, tengan cuidado, ¿no? Porque si les llega a fedatarios, les va a multar con una remuneración básica o hasta 30. Sí, entonces esa es la multa. Y la otra dice, ya, cuando hay una capacitación para obligados. Sí, justamente estamos ya por enviarles también a su canal directo de WhatsApp nuestras fechas de capacitación para obligados, tanto personas naturales ya como sociedades. Eso nada más. Entonces, en este momento empezamos a enviarles los materiales. Siga, por favor, alguien tiene prendido su micrófono. Yo iba a decir, pero que no pase de abril, por favor. Con todo gusto, Santiago. Está de incógnito ahí, pero es Santiago López. Muy bien, si no tenemos más inquietudes, quiero agradecer como siempre la gentileza de Israel por toda su experiencia y su habilidad para impartir los conocimientos, y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias a todos, ¿no? Buenas tardes. Buenas noches, más bien. Gracias, dos. Chao, Isra. Hasta Chao, luego. chao, Santi. Santiago Jair, un gusto verle a los tiempos. Un saludo. Gracias, Tito. Gracias, hasta mañana. No, este, Gracias. Gracias, Oilita. Una buena noche. Para que en lo posterior nos dicten los obligados a llevar contabilidad.